El origen de la enfermedad o la enfermedad y la Biblia. O sea, la enfermedad y la Biblia, así se llama el estudio de esta noche. Y vamos a prestar mucha atención, hermanos, porque por ahí muchas personas se quejan que Dios es malo, que Dios les envía enfermedades. Y muchas veces, hermanos, es bueno entender nosotros como cristianos qué dice la palabra de Dios en cuanto a la enfermedad, en cuanto a las enfermedades. Bueno, quiero comenzar. Busqué aquí, siempre me gusta buscar en los diccionarios las definiciones de las palabras, ¿verdad? Que es importante, nos ayudan a entender. Y la Biblia, enfermedad y la Biblia. El término enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa literalmente falto de firmeza. ¿Okay? La definición de enfermedad, según la Organización Mundial de Salud, es la de alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La salud, hermanos, y la enfermedad son parte integral de la vida, ¿verdad? A veces estamos saludables, pero a veces viene una enfermedad y es parte integral de la vida, del proceso biológico. Hay ahí una frase que dice: el hombre nace, crece, se reproduce y muere. O sea, es una ley natural que así sucede. No hay un hombre aquí de 200 años. Por muy fuerte, como decía al principio, por muy saludable que haya sido toda su vida, pues esta persona tarde o temprano tiene que morir. Tenemos que morir. Y eso, hermanos, es tremendo, ¿verdad? Generalmente se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud. Usted no está saludable, usted está enfermo, ¿verdad? Cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano o a cualquier nivel. Bueno, el origen de la enfermedad. Vamos a ir a la Biblia y quiero que abran ahí en Génesis 2, por supuesto. Génesis es el comienzo. La palabra Génesis quiere decir principio, y ahí vamos a encontrar todos los principios. Ahí también se originó la enfermedad. Génesis 2, 7 al 9. Ya cuando lo encuentren, por favor, me dicen amén, porque es importante que estemos todos juntos ahí en el pasaje. Génesis 2, del 7 al 9. Amén. 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 Dice la palabra del Señor. Pasajes muy conocidos, pero es importante entender. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este punto en que Dios crea al hombre y le da aliento de vida, ahí, en ese versículo, ¿cómo creen que era la vida del hombre? ¿Ya venía la enfermedad en ese soplo de vida que Dios le dio? ¿Ya venía incluida? No, ¿verdad? Es importante entender eso. Era un hombre perfecto, era un hombre, imagínense, hermano, no le dolía nada a Adán. Qué bueno, ¿verdad? Todo tranquilo, todo bien, todo perfecto. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Y mire qué interesante, el 8 dice, y Jehová Dios plantó, fue Dios quien lo plantó, un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. No sabemos con exactitud el tiempo que le duró esa salud física y espiritual al primer padre, a nuestro primer padre, o sea, a Adán. E imagínense, hermanos, cómo era ese hombre, cómo era vivir totalmente en salud. Pero no solamente salud física, porque a veces, hermanos, hay personas que están bien físicamente, pero mentalmente están mal. Y esa es una enfermedad, de hecho, que se le llama enfermos mentales. Y eso, hermano, es increíble, porque es lindo tener sanidad en el cuerpo, pero también es lindo tener sanidad mental. Qué bonito eso, ¿verdad? Y cómo luchamos con eso. Y muchas veces vamos al doctor, pero no vamos a tratarnos la enfermedad mental. Eso vamos, ¿verdad? Van al psiquiatra.
Pero déjeme decirle, hermano, hay dos tipos de enfermedades: las enfermedades físicas y las enfermedades espirituales o mentales. Y eso también hay que tratarlo, hermanos, porque hacen efectos bastante parecidos. Bueno, ¿qué pasó? Si usted se va al 16, 3, 16 y 17, Dios le da una orden a Adán y a Eva, ¿verdad? Para que puedan vivir en ese estado saludable, eternamente, tranquilo, con una comunión perfecta con Dios. Dice: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia de que Satanás vio una creación diferente, ¿verdad? Satanás había sido arrojado del cielo, vio que Dios puso sus ojos en otra creación, y un hombre, Satanás, un ser celoso, un ser maligno, quiso también arrebatarle al hombre esa tranquilidad que Dios había preparado para ellos. Y vemos, hermanos, que el hombre desobedece. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿Adán y Eva al momento de comer murieron, sí o no? No. Físicamente no. ¿Eh? ¿Sí? Espiritualmente sí murieron, físicamente no. O sea que vino una muerte instantánea, pero fue una muerte espiritual. Acuérdense, hermano, este es un estudio bíblico y la palabra muerte significa separación. Por eso es cuando uno ama a alguien y se separa de alguien que uno tanto ama, dice: siento que me estoy muriendo, porque es separación. O sea, en este caso, separación con Dios. El hombre murió, o sea, se separó de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué? En ese instante también entró la enfermedad. Porque es como un reloj, como un cronómetro. En este momento, ¿ha visto usted los cronómetros que están en cero? Todo está en cero. Y usted le aprieta un botoncito y todos los números comienzan a funcionar. Bueno, en ese instante el pecado activó el tiempo de deterioro del ser humano. Y desde entonces, hermanos, el hombre empieza a envejecer. Empezamos a envejecer. Alguien dice: el niño empieza a envejecer del instante mismo que nace. Usted ve un niño de hoy nació y ya lo ve dentro de un mes, ya no es el mismo, ¿verdad? Ya va envejeciendo. Ya está envejeciendo el niño. Y es interesante eso, hermanos, porque ahí se va desarrollando y se va desarrollando una cantidad de cosas que vienen incluidas ya en el sistema. Pero aparte de eso, el niño viene a un mundo tóxico, a un mundo peligroso, a un mundo lleno de bacterias, lleno de enfermedades, ¿verdad? Mire, quiero resaltar esto. ¿Cómo era el mundo antes de la caída, antes del pecado? Era un mundo ideal, ¿verdad? Era un mundo hermoso. Mire, de hecho le digo que el mundo ideal en este momento no existe, porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Por eso la Biblia nos manda y nos corrige y nos instruye a que nosotros seamos diferentes a la gente del mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra, hermanos, preserva, ¿verdad? La sal de la tierra también dice da sabor. O sea, ¿cómo era entonces el mundo antes de la caída del ser humano? Era un mundo, hermanos, extraño al sufrimiento. La palabra sufrimiento, Adán no la conocía. La palabra mentira, Adán no la conocía. La palabra pecado, no se sabía nada de eso. Era un mundo ideal. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el segundo Adán que vino a restaurar todas las cosas. Por un hombre vino la muerte, dice Romanos. Y por ese hombre todos morimos en Adán. Pero dice, en Jesucristo trajo la vida y todo el que viene a Él recibe la vida eterna. Hoy nosotros, hermanos, tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros. Y eso es importante entender. Mire, ¿cómo será entonces nuestra vida? ¿Cómo será entonces
nuestro futuro en Cristo, vamos ahí a Apocalipsis 21:4. Importante que corramos ahí a ese pasaje para que podamos ver, hermanos, qué es lo que el Señor nos vino a regalar, qué es lo que el Señor nos vino a entregar y qué recibimos nosotros cuando nos entregamos a Él. Bueno, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios o secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mire qué interesante. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, y no habrá más maldición, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué va a suceder? Volvemos otra vez al mismo estado en que el hombre tenía con Dios en el Edén. Por eso, hermanos, que cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, o sea, literalmente cuando alguien muere en Cristo, va otra vez ya a ese paraíso, a esa vida hermosa con el Señor. Por eso, hermanos, que como cristianos no debemos de apegarnos. ¿Sabe por qué nos cuesta pensar en la muerte como una bendición? ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón se apega a las cosas de acá. Si yo le preguntara a usted, ¿en qué piensa usted en el momento de... O sea, ¿por qué no se quisiera morir usted? Las madres pensarán, mis niños, van a decir, ¿verdad? O sea, o cualquier, pero siempre hay algo que por lo cual nosotros no quisiéramos morir. Ahora bien, hermanos, dice la palabra de Dios que el que muere en Cristo Jesús, ¿verdad?, va al paraíso, va a estar en un lugar hermoso, como lo describe aquí Apocalipsis 21:4. Ahora, en el Edén, hermanos, no había enfermedad ni había dolor. Qué lindo, ¿verdad? El hombre es expulsado del Edén y entonces comienza, el hombre peca, el hombre falla y ahí viene y entra el pecado. No vamos a detenernos, pero en Génesis 3:16 al 19, 22 y 23, ahí todo lo explica, ¿verdad? Cómo el hombre peca y el hombre es expulsado del jardín. Y eso hablábamos un poquito el domingo, de que Dios no tolera el pecado. Dios expulsó a Satanás, ¿de dónde? Del cielo, y lo mandó a que cayera vino a caer aquí, creo, en la tierra. Cuando el hombre peca, lo saca de ese lugar también. El Señor dice, no, vete. Y es interesante, hermanos. El hombre antes de pecar era inmune a toda enfermedad. Qué bonito eso, ¿verdad? O sea que si usted está entendiendo ahorita, quien trae el pecado, la enfermedad es el pecado. Porque el hombre era inmune antes de pecar, inmune a toda enfermedad, pero el pecado, ¿qué hizo el pecado? Desprotegió al hombre. El pecado lo hizo vulnerable. El pecado le quitó las defensas al hombre. Y ahora, hermanos, el hombre ya era un hombre que podía enfermarse. La enfermedad y el dolor tuvieron origen en el Edén como consecuencia de la desobediencia y del pecado. Entonces, hermanos, ¿quién es el culpable de la enfermedad y de la muerte? ¿Dios o el hombre? El hombre, ¿verdad? Por eso es importante entender esto, hermanos. No es Dios. Dios es un Dios de vida, un Dios dador de vida. Ahora, Dios no planeó esto para el hombre. Eso es, hermanos, como cuando una madre o un padre ve a sus hijos con un destino fatal, ¿verdad? Y ellos dicen, esto no es lo que yo quería para mi hijo, esto no es lo que yo esperaba para ellos. Pero, hermanos, lamentablemente nosotros decidimos muchas veces. Y no es cierto que nuestras malas decisiones muchas veces nos han llevado a sufrir y a llorar. Todos, hermanos. Porque el pecado nos engañó, nos sedujo y caímos, y después nos dimos cuenta que le fallamos a Dios. Pero qué lindo, ¿verdad? Que no tenemos un Dios que nos rechaza y nos tira a la puerta, porque Dios también, hermano, nos levanta, nos limpia, nos transforma y nos da una nueva vida. Amén. De eso se trata el Evangelio. La enfermedad, hermanos, en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo se veía un poco la enfermedad en el Antiguo Testamento. En el pensamiento judío, el sufrimiento físico y el pecado siempre iban asociados de cierta manera
¿verdad? La enfermedad con el pecado. Israel, el pueblo de Israel, tenía la tendencia a reaccionar en las dolencias, tanto como el pecado, como la ira divina. O sea, que las dolencias que venían de una persona, decían ellos, esto es producto de pecado, o es producto de que Dios Todopoderoso lo está castigando. ¿No es cierto que nosotros pensamos así? Y decimos nosotros un poquito más disfrazado, ¿verdad? Algo estará pagando. O sea que a alguien le debe, ¿verdad? ¿Y sabe a quién, verdad? A Dios. O sea, Dios, o sea, prácticamente vamos a traerlo claramente. Dios lo está castigando. O sea que es el mismo pensamiento que a veces tenemos. Y a veces nosotros mismos decimos, bueno, ya nos tragamos ese cuento y decimos, ¿qué estaré pagando, Dios mío? Pero ese era un pensamiento que había, fíjense, en el Antiguo Testamento. Y cuando veían a alguien así, decían, este hombre, algo tuvo que hacer él o sus padres para que este hombre esté así. Esta es una consecuencia o del pecado o de la ira de Dios con este hombre. Y déjeme decir, hermano, este pensamiento lo usan hoy para meterle miedo a algunas iglesias para que usted suelte. Pacta con Dios. Hoy hay una radiotón, ¿verdad?, que andan dando. Y me da tristeza porque con sutileza quieren decirle, Señor, no me castigues, mira, aquí está, pacto contigo. Y hacen, hermanos, de Dios un Dios mercader, un Dios que se vende, un Dios que toma soborno. Hacen lucir a un Dios como el Dios policía de esos corruptos, que lo paran a usted y se acercan a su ventana solo para ver cuánto usted le va a dar. Y si usted le paga, Él le hace el favor. Bueno, así hacen lucir a veces estas gentes a Dios. Ahora, hermanos, es interesante que el pueblo de Israel pensaba en esto, porque Dios también, ¿verdad? Acuérdese, hermanos, que hay dos maneras. Deuteronomio 28, usted lo lee, ahí están todas las promesas para el pueblo de Dios, pero también están todas las maldiciones para el pueblo de Dios. Y en medio hay una ¿cómo se llama? Una condición, perdón. Hay una condición, ¿verdad? Y la condición es obediencia. Si obedecieres, si andares en el camino de Dios, estas bendiciones vendrán para ti. Pero si fueras desobediente y andas apartado de Dios, todas estas maldiciones vendrán para ti. Y léanse Deuteronomio 28 para que se dé cuenta. El problema es que nada más nos leen la parte primera. Serás cabeza y no serás cola. Pedirás prestado. ¿Cómo es? Prestarás y no pedirás prestado. Sí, pero eso mismo dice al revés. Si usted es desobediente, dice, serás cola. Y andarás siempre pidiendo. O sea, porque la obediencia a Dios, hermanos, es lo que hace la diferencia. Usted puede ser una persona, hermano, quizá de pocos recursos, pero quizás ser una persona muy bendecida. ¿Por qué? Porque usted es obediente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios precisamente en Deuteronomio 28. Solo vamos a leer algunos pasajes del 59 al 62. Y aquí está hablando, ¿verdad? Ya si son desobedientes, si el pueblo es desobediente, pues mire lo que le va a pasar. Y esta es una de las pocas, ¿no? Pues no tenemos tiempo para leerlo todo. Dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Quién las va a aumentar? Dios. Pero ya está hablando con un pueblo, con su pueblo, cuando son desobedientes. 60 dice, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Quiero decirle entonces, hermanos, como le dije al principio cuando estábamos orando, que algunas enfermedades nuestras son producto de nuestra desobediencia.
Cuando alguien muere de cirrosis hepática, una enfermedad letal, es producto muchas veces, ¿verdad?, de que nunca dejó de beber. O sea, que hay muchas, cuando nosotros tenemos la presión alta y un montón de cosas, bueno, ¿cómo está comiendo? ¿Cómo está bebiendo? Y no nos quejemos, hermano, y no le digamos al Señor, Señor, mira cómo me tiene. No, tú eres desobediente. Ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y hacemos risa, hacemos chiste de eso, ¿verdad? Y de que venimos con la caja, con el carrito lleno de comida y arriba un Pepto-Bismol. Sabemos que todo lo que traemos nos va a hacer daño, va a dar agruras y todas estas cosas, pero ahí lo comemos. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros somos los responsables de nuestras propias enfermedades, y eso es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Producto de la desobediencia, producto del pecado y la desobediencia. Vamos rapidito a Juan capítulo 9. Allí vamos a ver que los discípulos, ¿verdad?, habituados, entendidos, enseñados en la cultura hebrea, en la Biblia, ellos tenían esta manera de pensar. Y hablaban así de un ciego. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí está, Juan 9:2. Ese es un pasaje muy interesante, hermanos, que nosotros lo podamos estudiar en la casa, porque ese milagro que el Señor hizo con ese hombre ciego de nacimiento fue un milagro que la fama del Señor se extendió, pero también sus enemigos se enojaron mucho. Ahí léalo usted cuando pueda. Pero solo quiero recalcar el versículo número 2 para poder entender lo que estoy diciendo. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos estaban claros. Este hombre está así, producto de ¿qué? Del pecado. Miren, la misma mentalidad. Ahora, dicen, ¿pecado de él o pecado de sus padres? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Alguien que lo lea en voz fuerte. Sí. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire qué interesante, hermano. Este es un tremendo misterio. Aquí el Señor les está quitando esa idea y le dice, no pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él, ¿verdad? En este sentido. Pero ve, esa era la idea que había en aquellos tiempos, de que esta persona está así porque está pagando algún pecado. A veces, hermanos, y tenemos que ver que la enfermedad, esta es la idea, la enfermedad tiene muchos orígenes, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, es producto de la desobediencia. Muchas veces es producto del pecado. ¿Ve cuando el Señor sana también al paralítico y le dice, vete y no peques más? ¿Sabrá Dios que andaba manejando un camello borracho y quedó paralítico, que se cayó? No sé. Algo le habrá pasado. No sé de dónde le produjo esa enfermedad, porque no todas las enfermedades vienen. Hay gente que está sana y de pronto quedan mal, pero usted busca por dónde vino y fue producto de vivir en pecado. Entonces el Señor dice, vete y no peques más. No sea, que también le dice, ¿verdad?, que una cosa peor te acontezca. O sea, que sigas pecando y tengas un accidente más fuerte o algo te suceda, o te den un balazo y quedes parapléjico. No se sabe. Hermano, usted no tiene nada que andar haciendo en los lugares donde abunda el pecado. Absolutamente nada. Póngase un gorrito a las 8:30, 9 y acuéstese a dormir. Tranquilo, no se le ha perdido nada en la calle. Es importante eso, hermano. Mira que es importante. Yo cuando oigo a los viernes, yo hermano, yo me acuesto, y digo, Dios mío, protégeme, Señor. Pero a mí no se me ha perdido nada, pues. Los hermanos que ríen ya saben de qué se trata eso. Bueno, miren, hermanos, también a veces Dios le permite a Satanás tocar a una persona.
Y vamos a ver rápidamente el caso de Job. Vamos a ir rapidito a Job, porque vamos a ver que Job ni pecó, ni desobedeció, pero le vino una enfermedad. ¿De dónde le vino la enfermedad a Job? Bueno, vamos a ver. Por eso, hermano, usted no juzgue así, a simple vista. Todo, hermanos, tiene un porqué, y no todo viene por lo que usted se imagina. Mire lo que dice Job aquí. Job 2, del 5 al 7, ¿no? Porque usted conoce ya la historia. La historia, hermanos, o el contexto de estos pasajes, es que Satanás vio a este hombre justo, este hombre temeroso de Dios, y este hombre que era diferente a todos los hombres, que era un hombre rico, era un hombre próspero. Dicen que Job, hermanos, tenía no sé cuántas, ahí al final dice el pasaje, pero muchas yuntas de bueyes en aquel tiempo, camellos son, podemos decir, Lexus, camellos, no cualquiera, un burro cualquiera lo podía tener, un macho. Caballo ya estamos hablando de un carro más o menos, pero ya un camello, está hablando ya de, ¿verdad?, de carro fino. Y tenía muchos criados, y tenía mucho dinero, y tenía 10 hijos, que también, hermanos, en el Antiguo Testamento el tener hijos, muchos, era sinónimo de prosperidad, como también maldición, o producto como de una maldición era no tener hijos. Por eso que antes el no tener hijos, una mujer que no tenía hijos, prácticamente era una mujer que era tenida como un cero a la izquierda. Bueno, vamos a ver, y dice la Biblia que Satanás, como vago al fin, dice que vino rondando la tierra, llegó donde estaba el Señor, y le preguntó, y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? De dar una vuelta, vago el diablo. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le dice el diablo, pues sí, ¿quién no te va a temer así? Mira cómo lo tienes, bien cercado con bendiciones, con sus hijos, con salud. ¿Qué son las cositas que nosotros pedimos, hermano? Salud, dígalo, usted sabe, salud, dinero y amor. Eso queremos, ¿verdad? Y no es malo, queremos salud, por supuesto. Queremos dinerito, que no es lo mismo decir, vayan a buscarlo, que vayan a ver dónde hay. Es bueno, sí, vayan a traerlo. Es bueno tener dinero, no es malo eso. Y salud y amor, que tengamos una amistad linda, un ambiente hermoso, ¿verdad? Es lindo. Bueno, eso fue lo que le dijo el diablo a Dios. Y le dijo, ¿tú no has considerado a tu siervo? Y dice, bueno, pues tú lo tienes bien arreglado a él. Bueno, entonces viene el Señor y le dice, vamos a hacer algo. Ve y toca sus bienes. Toca sus bienes. Y ya verás que Job, porque hermano, y mire, y esto es interesante, lo vemos así por encima, pero vemos cómo Dios confiaba en su profeta, en su hijo. Dios puso las manos por Job, porque el diablo pudo haberse burlado de él, ¿verdad? Y dice que viene el Satanás y toca los bienes, y usted sabe, y usted conoce, ¿verdad?, que al final de todo, Job quedó absolutamente sin nada, pero tenía salud Job. Y cuando viene el Señor le dice, ya viste, Satanás, que Job no me ama por lo que le doy, sino porque realmente me ama. Y le dice, ¿sabe qué? Le dice el diablo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo en su salud y verás que te maldice. Hermano, no es cierto. Yo pues que Dios nos ayude, hermano. Vamos para la vejez. Vamos para allá. Y yo sé que no es fácil. Eclesiastés dice que vienen los tiempos malos, en los cuales decimos, no tengo en ellos contentamiento. Pura queja. Se oye, ¿verdad? En la noche. A los señores, a los ancianos, es queja. Y no se ríe, hermano, para allá vamos, que Dios, ¿verdad? Ahora le dice, él tiene salud, y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tócalo en su salud, pero no lo mates. Le dice el Señor al diablo, tócale su salud, pero no lo mates, y ya verás cómo él blasfema. Hermano, él perdió, para hacer el resumen rápido, él perdió sus camellos, perdió sus criados, perdió sus hijos, sus 10 hijos los perdió en un solo día.
Estaban los hijos comiendo, dice, y vino un viento y los mató. Estaban sus siervos pastando los animales y llegaron los cuatreros y se los llevaron. Total, hermano, que Job quedó absolutamente sin nada, sin hijos, solamente con una mujer y con su salud. Y entonces viene Satanás y le dice, bueno, tócalo y verás en su salud. Y dice que le vino una sarna, una picazón a Job desde la coronilla hasta la planta de los pies. Por eso nosotros cuando vemos al sufriente Job, ¿verdad? Lo vemos a un hombre, un hombrecito así, lleno de llagas, desnudo, así, sentado en un lugar seco, con unos tejos ahí rascándose. Y en esa condición, hermano, viene su esposa, incluso perdió a su mujer. Porque en esa condición viene su mujer y le dice, Job, pero tú todavía mantienes tu integridad ante Dios. ¿Todavía crees que hay un Dios? Maldice ya y termina, ya muérete. Y le dice, como saben hablar las prostitutas, has hablado, mujer. ¿Qué? ¿Recibiremos del Señor lo bueno y lo malo no? Sea el nombre de Dios bendito. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Hermano, cuando nosotros entendemos eso, hermano, yo soy un millonario. Mírese usted, problemas cómo vestirse tiene usted. Problemas qué comer tenemos nosotros. Hermano, nosotros somos millonarios. Miserables seríamos si nosotros empezamos a quejarnos de Dios. El Señor me está sacando ya del tema. Pero es importante eso, hermanos. No debemos quejarnos del Señor. Y vemos entonces, hermanos, que Satanás perdió la batalla. Porque Job no blasfemó contra Dios. ¿Y sabe qué? El Señor dice en Deuteronomio, si fueres obediente, todas estas bendiciones vendrán. Dice que el postrer estado de Job, o sea, su vida después, fue una vida tan próspera que tuvo el doble. Un pastor dijo, qué lástima que Dios no le cambió a la mujer. No, la mujer sí se la dejó. Con la misma mujer, la Biblia, yo he buscado por ahí, no se ve que, porque la mujer no se murió. Tuvo 10 hijos más. Tuvo más animales que los primeros. Y aparte de eso, hermano, también tenía la comunión con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Job nos muestra a nosotros que no debemos de buscar a Dios por lo que nos pueda dar. Y cuando usted logra tener eso, usted va a disfrutar cualquier cosa, hermano. A usted le dicen, venga a comer y le ponen un montón de hojas de jocote con sal y dice, gloria a Dios, Señor, te doy gracias por tu alimento. Gloria a Dios, tenemos que comer. Porque usted es agradecido con Dios. Bueno, vamos a ver otra vez, vamos a ver otro pasaje en Lucas, porque estamos hablando, hermanos, de que la enfermedad a veces viene por el pecado, a veces viene por la desobediencia, pero a veces viene, hermanos, porque Satanás también mete su mano ahí y nos prueba. Lucas 9, 39 al 43. Y aquí vamos a ver también la historia de este muchachito. Lucas 9, 39 al 43. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma, un espíritu malo, y de repente da voces. O sea, se le mete el demonio y empieza a gritar, endemoniado el muchacho. Y lo sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Qué vemos aquí?
Aquí vemos a un muchacho inocente, tranquilo, que un espíritu inmundo lo atrapaba y lo tiraba al suelo, y dice que lo golpeaba y lo hacía tirar espuma, ¿verdad? Y ese muchacho pues simplemente era el diablo, porque el diablo, hermanos, el diablo es el representante de todo lo maligno, ¿verdad? Y el Señor es el representante de todo lo bueno. Cuando los demonios veían a Jesús, ¿qué hacían? Temblaban, ¿verdad? Y sabían que era Jesús, el Hijo de Dios. Podemos considerar, hermanos, otros ejemplos, como cuando Jesús expulsó espíritus que originaban mudez y sordera. O sea, había personas que eran sordas y eran mudas, y esa es una enfermedad, pero era producido por espíritus que producían sordera y mudez, y el Señor reprendía el espíritu de sordera y salía. O sea, que también vemos que hay enfermedades, hermanos, que son producto del demonio. Ahora bien, cuando Jesucristo vino, hermanos, a esta tierra, el reino de los cielos, dijo, se ha acercado, ¿verdad? Hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando en una oscuridad, pero en tinieblas? Porque la palabra tiniebla es más que oscuridad. La palabra tiniebla es cuando usted no puede ver absolutamente nada. Dice la Biblia que así estaba el mundo antes que Cristo viniera. ¿Y qué sucede, hermanos, en un mundo totalmente oscuro, de maldad y de perdición, donde no hay ley? ¿Qué sucede? Suceden 1001 asquerosidad de cosas. Pero ¿qué pasa si en ese momento, en esa oscuridad, viene una luz alumbrando todo? ¿Qué hace? Queda todo al descubierto, ¿verdad? Y todo el mundo va para todos lados escondiéndose, porque el malvado, el pecado, hermanos, se potencializa ¿dónde? En la oscuridad. El pecado se potencializa en el secreto. Por eso, hermanos, que dice la palabra de Dios que los hombres no vienen a Cristo para que sus obras no sean descubiertas. Usted sabe que este lugar podría estar lleno, pero la gente le huye porque esta es una lámpara como de esos que ahuyenta mosquitos. No, ahí no. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que cuando Jesucristo vino, la luz vino al mundo, vino, hermanos, a hacer vino a interrumpir la acción demoníaca, y por eso algunos comentaristas dicen que fue el tiempo donde los demonios más agresivos estaban, y por eso es que se veían sanidades de demonios huyendo para un lado y para otro, porque fue cuando el reino de los cielos se acercó, una actividad demoníaca como nunca. Ahora, hermanos, puede ser y es cierto que hayan personas que también sean poseídas por el enemigo, ¿verdad? Puedan ser también personas que no tienen a Cristo. Ojo, hermano, cuando nosotros tenemos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y somos propiedad de Él. Ya no podemos ser habitados por otro espíritu malo o por espíritus malignos. La Biblia dice que no pueden estar viviendo la luz y las tinieblas. Usted no puede decir, no, este territorio es del Espíritu Santo, este territorio para acá es de los demonios. ¿Qué comunión tiene Cristo con los demonios? O usted es de Cristo, hermano, y nadie lo puede tocar, o usted es una persona sin Cristo y usted lo pueden poseer demonios. Eso es cierto. La gente sin Cristo puede estar poseída por demonios. Ve que hay personas, hermanos, que tienen pecados que no los pueden dejar y saben que los están llevando a perder su familia, su vida, su salud, pero no pueden dejar esos pecados, no tienen a Cristo. Puede ser que sea un demonio metido ahí. Y cuando hay personas vienen a un lugar como este y se les habla de la verdad, y por eso tenemos que predicar la palabra, se retuercen y dicen, están incómodos, quieren irse ya. Pero bueno, es interesante eso, hermanos. Podemos considerar ejemplos de eso, ¿no? Que Jesús hacía y sacaba los espíritus de sordera, de mudez. En Marcos 9, vamos a seguir ahí, Marcos 9, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este es otro.
Este era sordo, este era del que estaba hablando. Dice, Marcos 9, 25 al 27 dice, del 24 al 25, perdón. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Un pasaje muy interesante este, ¿no? Que dice creo y después dice ayúdame incredulidad. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es tremendo esto, hermano. Sal de él, no solamente sal, queda con llave aquí, ya no puede volver a entrar. O sea que hay personas, hermano, que les puede salir el demonio, espíritu inmundo, no cristianos, ojo, no los cristianos, pero también puede venir hacia usted nuevamente. Bueno, vamos a seguir aquí en la idea del judaísmo, porque los judíos sostenían, hermano, que el sufrimiento humano era consecuencia de la rebelión del hombre y no de la voluntad divina. Había un texto, había una escritura que siempre se leía en la cultura hebrea y decía, aunque las cosas fueron creadas en su plenitud, hablando del Génesis, cuando el primer hombre pecó, quedaron corrompidas, decían ellos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y no regresarán a su orden antes que venga Ben Peretz. ¿Quién es Ben Peretz? Bueno, este es el Mesías. No hablo hebreo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Ben Peretz, así se escribe. Ese es el Mesías. Y ellos decían, cuando el Mesías venga, él va a poner fin a esta obra de maldad de Satanás. Y eso es interesante, hermano, porque los judíos entendían que cuando el Mesías viniera, iba a venir con poder sobre Satanás. Y eso fue lo que movió el corazón del Sanedrín. Era el grupo de religiosos, se juntaron cuando vieron que Jesús andaba haciendo todo esto que acabamos de leer, y la fama de él se extendía y los demonios salían y tenía autoridad. Y ellos se reunieron, el grupo de religiosos, y dijeron, oye, este hombre es parecido a lo que nosotros creemos que el Mesías va a ser cuando venga. Y miren lo que pasa en Juan 3. No lo lea, si quiere apúntelo rapidito, pero Juan 3, cuando habla de Jesús y Nicodemo, dice que este Nicodemo era un principal, o sea que habían tenido una reunión y habían indagado acerca de Jesús. Y le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Ok? Este vino a Jesús de noche y le dijo, ojo lo que le dijo, ya estoy terminando. Rabí, sabemos, o sea, venía hablando en nombre de un grupo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No lo reconocían como Mesías, pero llenaba un poco las expectativas, porque miren lo que le sigue diciendo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, prácticamente decían, este hombre se asemeja mucho al Mesías que nosotros estamos esperando. Los milagros de sanidad hechos por Jesús hablan del anhelo por parte de Dios de restaurar físicamente y no tan solamente espiritualmente a la humanidad quebrantada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús veía a una persona enferma, hermanos, cuando él vino y veía a una gente enferma, ¿qué hacía Jesús? ¿Se reía? Jesús le dolía el corazón, pero él sabía que eso era producto del pecado. Pero el Señor por eso vino. El Señor, mire, es interesante, hermano, que nosotros no le damos tanto auge a los milagros de sanidad y todas estas cosas, aunque dentro del evangelio, dentro del paquete de las promesas de Dios, viene incluida nuestra sanidad. Pero el Señor no vino tanto a morir por la sanidad física, sino más bien a morir por nuestras enfermedades espirituales que nos llevaban eternamente a estar separados de Dios. Las enfermedades, hermanos, y cuando el Señor veía este quebrantamiento en la gente, el Señor hacía muchos milagros y muchas
Muchos milagros de sanidad lo vimos hacer al Señor. Mire, otro producto o otro origen de la enfermedad también es el pecado. Vamos a ir rapidito, Juan 5, 13 al 14. Y este es el que le dije del paralítico. Dice Juan 5, 13 al 14, dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está entre líneas diciendo Jesús aquí? Mira, ¿viste hasta dónde te llevó tu pecado? Llegaste a enfermarte, has sido sanado, vete y no peques más. Fíjense que estaba escuchando yo algunas estadísticas de iglesias, más que todo en Centroamérica, estaba escuchando esto, donde el Señor ha hecho muchas sanidades de personas con el síndrome del VIH. Y hermano, eso es tremendo, ¿verdad? Dios puede sanarnos de cáncer, de cualquier enfermedad, pero más que todo en esta parte del VIH, muchas personas daban testimonio que Dios los había sanado. ¿Y qué pasaba, hermanos? Cuando Dios los sanaba, glorificaban a Dios un tiempo y después se iban a la misma vida. ¿Sabe qué pasaba? Volvían otra vez a adquirir la enfermedad. Entonces aquí el Señor le dice a este hombre: mira, has sido sanado. Hermano, no es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros: ya te perdoné, ya eres mi hijo, ya te restauré, ve, tranquilo, no peques más. Hermano, y a veces nosotros nos confiamos. Ya soy hijo de Dios, ya estoy tranquilo, ya tengo un estatus, ya estoy bien, ya, tranquilo. Y de repente, hermanos, nos confiamos. Cuidado, dice el Señor. Yo a eso le tengo pavor. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Cuidado, dice, mira dónde caíste, te levanté, te restauré, pero cuidado, no sigas pecando. ¿Qué es lo que quiere decir? De esa vida que tú tenías y cómo te sentías era producto del pecado. Yo te perdoné, yo te restauré, pero ten cuidado, apártate de esa vida. No sea que una cosa peor te acontezca. Así es que, hermanos, ya no nos queda tiempo porque es bastante grande el estudio, pero las enfermedades vienen de diferentes tipos. También las enfermedades vienen por descuidos en la salud personal, como ya dijimos, ¿verdad? La obesidad no es una enfermedad que no se puede evitar. Simplemente póngale cuchillo a la garganta y ya. Tranquilo. La glotonería, el exceso de trabajo también es enfermedad. Hace poco hablábamos, ¿verdad?, de que el día tiene 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para compartir con la familia y con Dios. 8, 8 y 8. Pero nos jactamos, ¿no? 70 horas dice esta semana. Como si fuera una gran cosa. O sea, que te dice, no te amas, no te quieres. Amas más el dinero, ¿no? Porque un chequezote te va a venir, sí, tu salud. Entonces, hermano, el descuido también en las inclemencias del tiempo, el clima, el entorno, todas estas cosas, hermano, cuidarse. Uno no entiende cuando es joven, no entiende, ¿verdad? Que la abuelita le dice, no te laves las manos después de que planchas o cualquier cosa. Ahora andamos con dolores, ¿verdad? Artritis. Entonces, hermano, es interesante porque la enfermedad puede venir de muchas partes y de muchas maneras, pero generalmente nosotros a veces le echamos la culpa al diablo, o a veces a Dios también. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que el Señor dice que Él es, aún en medio de nuestras desobediencias, nosotros podemos venir a Él a refugiarnos en Él, amén, y pedirle perdón y decirle: Señor, yo sé que he fallado, yo sé que esto es producto de mi pecado o de mi desobediencia, pero te pido perdón en esta noche. Y te pido, Señor, que si mi enfermedad o lo que siento es parte de eso, yo te pido, Padre, perdón y te pido que me restaures. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a hablar con el Señor.
Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por este estudio, Señor, por esta reflexión, Padre, que hemos tenido acerca de tu palabra y acerca del origen de la enfermedad, Señor. Sabemos que tiene muchas fuentes. A veces, Padre, muchas veces nuestra enfermedad, nuestros padecimientos, Señor, son productos, Señor, de nuestra dejadez. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a que podamos ser más cuidadosos, Padre Santo, en el área de nuestra salud. Sabemos, Señor, que parte de la vida abundante que nos has ofrecido, Señor, también depende de nosotros el cuidarla y el fortalecerla. Gracias te damos, Señor, y en esta hora te pedimos, Señor, si hay algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que es producto de todo esto, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos levantes, y te pedimos, Señor, que nos restaures y que nos ayudes, Señor. Y que si hay, Señor, alguna adicción en nuestra vida, Señor, que nos lleva directamente a fallarte a ti, que es fuerte, Señor, que podamos entender, Padre, que ya tú nos diste el poder. Ya tenemos el poder, ya tenemos tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos fortalece, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a decirte sí a ti, a decirle no al pecado y a poder, Señor, entregar nuestra vida, Señor, con todo, a ser, Señor, responsables de lo que tú has entregado en nuestras manos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdanos, Señor, llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.